En Conexión Pineal, hace más de 10 años que nos dedicamos a ayudar a las personas a recordar las memorias que le permitan recuperar todas sus potencias y habilidades como creadores de su vida. A través de talleres, conferencias, seminarios, a lo largo de 10 países de América y Europa. Usando como detonante de este proceso la activación de la glándula pineal, la cual abre un mundo de descubrimiento de las capacidades que tenemos como ser creador. Somos hermanos, somos Juan Pablo y Federico Caiván. Si bien la vida nos llevó por distintas actividades en distintos países, hace mucho más de 10 años empezamos a cuestionarnos, a hacernos preguntas, las simples. Algo más tenía que haber que lo que nos habían enseñado formalmente. Las más complicadas, de dónde venimos, a dónde vamos, por qué estamos aquí. No podía ser que la vida sea solo lo que habíamos conocido hasta ese momento. Eso nos llevó por el camino del autoconocimiento y la transformación, siendo la activación de la glándula pineal lo que despertó en nosotros memorias que no conocíamos de los seres que realmente éramos. Nuestros propios avances en estos temas nos llevaron a querer ayudar a otras personas a recuperar toda la potencia de la que somos capaces. Y dedicamos el 100% de nuestra actividad en el proceso de recuperar las memorias de los seres creadores que realmente somos. Hoy te invitamos a que nos acompañes durante una hora a recorrer información fundamental para nuestro desarrollo personal. Ya es tiempo de recordar quiénes realmente somos. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo está, Fede? ¿Cómo anda, Juan Pablo? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos todos los que se van sumando desde todos lados. Hoy vamos a estar acá en este encuentro en Quinta Dimensión. ¿Cómo estás, Clau? Que siempre está ahí haciendo el apoyo. Hoy vamos a estar hablando de algo que todos entendemos. Todos entendemos que la naturaleza está viva, pero viva como nosotros, es inteligente. Bueno, vamos a estar entrando en temas que seguramente nos van a llevar a otro nivel de comprensión. Comprendiendo esa unidad real que muchas veces la decimos, hasta la repetimos, pero no necesariamente la sentimos, porque si la sintiéramos, actuaríamos de manera muy diferente. Y esto que vamos a compartir hoy, espero que los ayude a ir ampliando esa curiosidad a quienes lo sientan y vayan investigando más o vayan poniéndolo en práctica, que es lo más lindo, ¿no? Que no sea intelectual, sino que sea, a ver, lo voy a poner en práctica, voy a ver cómo esto se puede ir dando. Así que, fantástico. Ir entendiendo, porque nos pasa algo con los reinos, ¿no? Entendemos que podemos entender el reino vegetal, animal o mineral. Y todos podemos entender que el reino vegetal o el reino animal están vivos. Nos cuesta quizá mucho más entender que los minerales, que la tierra misma esté viva, pero todos podemos entender el concepto que está vivo. Lo que quizá nos cuesta mucho más es que forma parte de esa red, que forma parte de ese concepto, y ni hablar si nos metemos en conceptos como que además podría ser inteligente, además de vivo, ¿no? Porque para ser inteligente tiene que construir cosas, venir, ir, volver, traer. Bueno, nos vamos a estar metiendo en eso. Y como siempre, desde un lado que podamos todos buscar, entender, comprender, pero también esta información no se entiende, no solamente es información intelectual, es para que la sientan y, como decías vos, Fede, recién, para que te mueva, te lleve a empezar a buscar, a mirar, a ver qué querés recorrer, ¿no? Así es, así es. Vamos a estar hablando justamente de la naturaleza, para que lo entiendan en palabras más básicas, y cómo se relaciona, ¿no? Y todo lo que involucra eso. Así que, nuevamente, es abrirse a esta información que, como siempre le decimos, toda esta información está en nosotros, y quien quiera profundizar esto puede encontrar mucha información y va a encontrar también mucha información en el próximo libro que vamos a lanzar con Juan Pablo muy pronto, donde vamos a estar profundizando todo esto y especialmente
la parte de la activación de la glándula pineal, ¿no? Esperemos que ya esté listo. Es tiempo de recordar para Navidad. Esperemos que ya esté listo. En 10, 15 días empieza todo el proceso de las correcciones de todo el juego de la editorial. Esperemos que pueda estar antes de Navidad. En 15 días ya está empezando a recorrer todo ese juego, así que ya nos vamos con esto. Esto es parte de un tema que también tenemos ahí, que también estamos explicando. Así que, Clau, cuando quieras compartimos y empezamos a hablar de la percepción primaria. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la percepción primaria? Mira, cuando entró acá se cambió la Se disposición. cambiaron las letras, veo que sí. Salió Sí. No es que escribimos así, ¿eh? No es que escribimos así, es que cuando lo subimos acá se modificó claro, todo. cuando lo subimos al programa donde se transmite, se modifica, pero... Vamos a ver, a ver si podemos hacer otra modificar. cosa para que se pueda ver bien, para que no sea un problema. Espérenme un segundito acá. Sí, ahí Clau dice que si se lo mandes por email, si no, pero... No, ahí yo creo que hacemos así, mira. Compartir pantalla. Y compartime mientras esa, Clau, les voy y ahí estamos. comentando, así vamos esperando, mientras les voy comentando que vamos a estar teniendo actividades este fin de semana y los próximos fines de semana va a haber mucha actividad por distintos lugares. Este fin de semana estamos en Tucumán, ¿no? Impartiendo el seminario de activación de la glándula pineal. Y vos, Juanpa, las próximas actividades que tenés. Estamos con Mendoza, estamos con Buenos Aires, estamos con Santa Fe, estamos con, después de Santa Fe, General Roca. Y el fin de semana largo de diciembre estamos con el retiro en Talampaya, en La Rioja, y también el 17 cerrando el año en Villa María. Así que hay mucho proceso de activación y el retiro que va a ser el fin de semana largo en Talampaya para recordar. Y acá cuando estés acá, que vamos a estar para la fiesta juntos acá por el norte de Argentina, también con mucha actividad que vamos a estar planeando para alargar el año con todo, ¿no? O sea que... Y con el lanzamiento del libro, ¿no? Y con el lanzamiento del libro, obviamente, sí. Bien, libro que venimos trabajando un montón, que viene bien a fondo. Bueno, vamos a meternos un poco con esto. Que está mucho más viva de lo que nos imaginamos. Todos entendemos que la naturaleza está viva, que tu planta las regás, que a tu perrito lo alimentás. Hoy nos vamos a meter específicamente con el reino vegetal y vamos a empezar a recorrer que no solo está vivo, sino que es hasta inteligente. Y alguien dice, pero inteligente de una manera distinta a la nuestra. Bueno, no tan distinta, ¿eh? No tan distinta. Y entonces vamos a comprender, Fede, cuando terminemos de ver todo esto, vamos a llegar a comprender por qué los ritos ancestrales tenían mucho que hacer con respecto a la naturaleza. Porque entendían quizá cosas que nosotros deberíamos entender. Claro, o las conocían, estaba en sus memorias, como les decíamos y les repetimos siempre, ¿no? Esta información que nosotros les damos no es para que la aprendan, esa información que está en nosotros es para que empecemos a recordar realmente que está en nuestras memorias, está en nuestras células. Y culturas ancestrales, que la historia nos bajó la información de que eran personas incultas, entre comillas, realmente tenían estas capacidades despiertas, estas memorias más abiertas, y por eso comprendían perfectamente. Cosa que hasta nosotros hoy en día nos podemos burlar de ciertas actitudes que hacían. De eso vamos a estar hablando un poquitito, ¿no? Entonces, vamos metiéndonos ya a este mo semi-inteligente que resuelve laberintos. Y alguien dice, ¿cómo mo inteligente? ¿Estamos hablando de plantas, de árboles, de secuoyas gigantes? No, de hongos inteligentes que resuelven laberintos. De hecho, un tipo de hongo especial que el nombre significa muchas cabezas. ¿Qué es lo que hace este hongo, aunque nos parezca una locura? Le ponen laberintos para resolver y laberintos con muchas posibilidades. Y lo que han podido estudiar y lo que han podido meterse es que tiene la capacidad de discernir la mejor salida, la mejor posibilidad. Y lo han estudiado y es una locura. Y entonces se empiezan a dar cuenta que
El moho, en busca de la comida, no solo resuelve el laberinto, sino que toma decisiones. Elige y se la transmiten. Es el hongo. Es muy parecido al hongo de tu casa, de la bañera. Mira, y es algo que tenemos que empezar a comprender. De por sí, obviamente, el hongo cuando está, ese moho, cuando está en las paredes y está en nuestra casa, ese moho de humedad nos puede enfermar, nos puede causar problemas respiratorios y todo. Y por eso es algo que siempre lo desechamos, no le damos mayor importancia y hasta como que lo minimizás. Pero hoy la ciencia está investigando mucho sobre eso y hay grandes personajes que se han volcado de siempre a estudiarlos y que cada vez van descubriendo más las potencias que tiene el hongo, ¿no? Y que van diciendo, como Paul Hammett, que si lo buscan en las redes, es un personaje que, una persona con barba que anda siempre con un gorrito, que el gorrito ese está hecho de hongos, y que él dice que el futuro es hongo, porque realmente la inteligencia y la capacidad que tienen esos hongos que nosotros, cualquier tipo de hongo, desde el moho ese, como decís, que ves en una rendija de 2 azulejos, como hasta el que entendemos como el hongo donde viven los enanos, ¿no? O los seres de los elementos. Cualquiera de esos, la inteligencia que manejan es increíble y la potencialidad que tienen para despertar capacidades en nosotros, como lo puede ver alguien más como un psicoactivo, o para sanarnos también en cuanto a eso. Pero poder encontrar que esto va más allá, Juan Pablo, podría decir, bueno, sí, claro, por una cuestión de alimentarse, Así es una es. cuestión de supervivencia que lo resuelve, porque choca contra algo y tiene que seguir como la naturaleza, que va buscando, todas las plantas van buscando su camino. No es tanto la inteligencia, pero va mucho más allá de eso, no es solo encontrar el camino. No solo es encontrar el camino, de hecho, en Tokio hicieron trabajos con este hongo, donde sobre mapas sin relieve de Tokio, de Londres, de Nueva York y de París, le transmitían al hongo. Uno dice, ¿cómo le van a transmitir al hongo? Con la intención que marcara sobre el mapa, creciera sobre la red de subterráneos. Y el hongo lograba crecer sobre la red de subterráneos. O sea, el hongo entendía lo que le estaban pidiendo. O sea, los decían, bueno, marcan sobre una hoja donde estaba dibujado el mapa de las ciudades, donde estaba dibujada todas las calles y la red de subterráneos, le decían, crecé sobre la red de subterráneos. Y el hongo crecía sobre la red de subterráneos. O sea, no solo entendía, sino que sabía lo que le estaban pidiendo, hacía lo que le estaban pidiendo. Claro que aquí entraron desde el punto de vista quizá desde la gente más, desde el lado espiritual, diciendo, no, son los creadores lo que le están transmitiendo. Entonces lo que hicieron era sacar a la gente, ver, hasta que se dan cuenta que el hongo formaba una parte fundamental. De hecho, en algo que quizá todos conocemos, que los bosques están relacionados, están juntos, los hongos tienen mucho que ver en esta conexión, ¿no? Exactamente, los filamentos de los hongos, que esas hilitas son como pequeñas hebras, realmente conectan en todo bosque, conectan a todas las raíces del bosque. Lo que se dio a llamar de manera cómica cuando lo estudiaron a esto, en vez de la World Wide Web, la WWW como conocemos a la Internet, la Wood Wide Web, que sería la traducción de la amplia red de madera, ¿no? Wood, que es madera en inglés. Porque realmente estos filamentos de los hongos conectan a todas las plantas de un bosque, a todas las plantas de un bosque, como si fuera que formaran un gran cerebro. Y van avisando a qué árbol le está faltando cierto tipo de agua, de elementos, para transmitírselo y que le vayan llegando los nutrientes correspondientes. O sea, ese es el rol que cumplen estas hebras de los hongos en el bosque. Esto hace que de alguna manera, como bien decimos, los árboles estén hablando entre ellos. Es una gran, gran red. Esto lo pudieron hacer poniendo ciertos químicos como si, ¿vieron cuando a una persona le hacen, le inyectan un cierto líquido para medirle, Para que hacer tiene un sí, nombre, centellograma o algo sí, así que creo no que me es. acuerdo el nombre ahora, ¿no? Pero, ¿cómo? Creo que es centellograma, pero no sé si es así. Centellograma, claro, una cosa así. Bueno, lo mismo hicieron ahí para poder medir la red. En todos los bosques que lo hicieron se dieron cuenta que esta gran red existía
y que probablemente existe en todo el planeta. Todos los bosques de todo el planeta están conectados. Esto habla de una gran red y de una gran inteligencia que realmente capaz no lo considerábamos, ¿no? Que es algo fantástico. Susan Simard es una profesora forestal de la Universidad de Columbia, que es la que pudo trazar eso que contaba Fede recién, y además vio, siguiendo este líquido, que eran exactamente igual a las placas de red de la electrónica. Y los árboles tejían placas de red de intercomunicación, como nosotros hacemos hoy, placas para conectar circuitos eléctricos y circuitos de computadora. Bueno, así se conectaban, por eso le llamaban la WW, pero como la amplia red de madera, donde los bosques, pero en realidad son más que los bosques, porque son todas las plantas que viven ahí, donde justamente hay unos hongos, los hongos de las raíces, que son los que terminan haciendo de esta conexión entre cada una de las plantas, terminan tejiéndose entre ellos de una forma que es increíble. Que, claro, alguien hasta este punto, como con el caso del moho inteligente, al principio pensaron que simplemente, como decía Fede recién, bueno, nada, busca la comida, entonces encuentra el camino solamente por una cuestión de instinto, como el perro encuentra dónde quiere comer, hasta que pueden hacer pruebas y darse cuenta que además era inteligente, además entendía que era una red de subterráneos y que era una calle sobre un mapa dibujado. Que el moho, o sea, esto lo conocen, muchas personas lo conocen, muchas personas han hecho conexión con árboles, conexión con plantas, tienen conexiones con sus plantas y dicen mis plantas me escuchan, mis plantas me hablan. Bueno, hay científicos que empezaron a darse cuenta que las plantas escuchan, que las plantas hablan y que las plantas entienden. Claro, no tienen boca, no caminan, pero eso no quiere decir que no estén vivos y que no estén, y que la ciencia empieza a entender que forman parte de una conexión muy parecida a la que hacemos vos y yo en este momento a través del YouTube o a través del Spotify o a través de lo que nos estemos conectando. Pues ellos se conectan a través de los hongos de las raíces y todo el bosque está unido y conectado. Claro, de los filamentos de los hongos, exactamente, conectando con las raíces. Y que eso genera una gran comunidad, que eso es gran parte también para que nosotros tenemos que comprenderlo, Juanpa, y empezar a hacerlo más vida. Realmente lo que más nos va a hacer avanzar, evolucionar y expandirnos a nivel de conciencia, a nivel de ser, todo, va a ser la comunidad, no el separarnos y el sálvese quien pueda. Justamente la naturaleza, que tiene millones y millones, muchos más años que la vida humana en el planeta y que siempre busca la vuelta para salir, es porque funciona como una comunidad, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que buscar, en vez de tanto que nos separamos hoy en día y tanto que tratamos de defender nuestra posición, empezar a funcionar más como una comunidad y comprender eso, que por más que uno sea de otro tipo diferente, porque son diferentes tipos de árboles, diferentes tipos todos se comunican y de alguna manera interaccionan entre ellos para el bienestar general. Algo fantástico, ¿no? Algo fantástico que deberíamos replicarlo muchísimo más, muchísimo más. De hecho, la doctora Susan Simard logra comprobar que los árboles que están separados, las plantas que están separadas, sobre todo en las macetas, y no pueden conectarse a través de estos filamentos de los hongos, no tienen la capacidad de colaborar y son más débiles. Cuando yo tengo todas mis plantas en macetas distintas, no es lo mismo que cuando están conectándose a través de las raíces, porque es exactamente lo que vos decías. Y vos decís, pero compiten por la luz y una crece arriba de la otra. Sí, pero cuando están conectadas saben qué se tienen que dar, se vuelven más fuertes, no pierden su individualidad, pero se vuelven más fuertes. Quizás es algo que debiéramos aprender, como decís, en estos tiempos donde nos estamos buscando la forma de separarnos, de que unos somos distintos del otro. En el bosque también, el árbol es distinto de la hierba es distinta de un helecho, el helecho es distinto de un árbol con el otro, de una enredadera con una planta parásito, pero cuando se conectan, se vuelven más fuertes. ¿Y compiten? Sí compiten, pero no dejan de vivir juntos, no dejan de potenciarse. Y esto, claro, alguien puede decir, sí, pero claro, mi abuela siempre decía esto, o yo lo sé, o yo lo veo en el jardín, o yo veo que esto sucede.
Bueno, lo bueno es que la ciencia está empezando a entender que de esa forma funciona y que esto tiene conexiones que son de kilómetros, de cientos de kilómetros, de miles de kilómetros, de selvas, de bosques que mantienen esta conexión y esta información se traslada de lugar a lugar. Tienen su propia internet, su propia forma de conectarse, su propia forma de vincularse. Nosotros encontramos la nuestra, estos encontraron la de ella. Son inteligentes, no solo están vivos. Exacto, y estamos hablando de una red que le calculan que tiene aproximadamente 500 millones de años, ¿no? O sea, eh, imagínense todo la información importante que puede haber, ¿no? En el sentido de decir que nuevamente nosotros siempre nuestra soberbia, Juanpa, ¿no? Nuestra soberbia de humano, que decimos, no, pero bueno, no tienen la inteligencia, no tienen la manera y No no hacen tienen ni máquinas. siquiera la experiencia, ¿no? Y vos decís, cuánto que podríamos aprender y aplicar también, ¿no? Con todo esto. Y aquí viene el concepto este de la percepción primaria, ¿no? Como decidimos que este programa lo vamos a llamar la percepción primaria. Este es el nombre que le da uno de los investigadores a esta capacidad que de repente, ahora vamos a contarles un poquito la historia, de repente descubren en las plantas. Y hoy comprendan que las plantas duermen, que tienen los 5 sentidos que tenemos nosotros y tienen 10 más. Las plantas tienen vida social y cuidan de sus hijos. Y alguien dice, bueno, sí, mi perra cuida de sus cachorros y tus plantas cuidan de sus brotes. La vida es tan maravillosa y tiene tantas formas increíbles que la vida se da de maneras totalmente distintas. Y las plantas tienen amigas y tienen enemigas, tienen vida social, tienen gente con la que compiten y gente con la que colaboran, duermen, tienen hijos y saben que son sus hijos. No es que cualquier planta es igual y reacciona igual con cualquier brote de su misma especie. Saben cuáles son sus hijos, los cuidan de determinada manera. Todo esto nos hace entender que lo que nosotros comprendemos de lo que vemos es apenas una pequeña porción de lo que realmente somos. Y claro, cuando empezamos a hablar de esto, no podemos dejar de hablar de Bacter, ¿no? Exacto, Clay Baxter es un ingeniero que empezó trabajando para el gobierno de los Estados Unidos cuando empezaron los detectores de mentira, los que conocemos como detectores de mentira, que cabe aclarar que él le encantaba llamar los detectores Verdad. de la inocencia y de la verdad, como que, porque a veces el detector de mentira es como que te quiero agarrar, y él como queriendo, al contrario, como que le buscaba la vuelta de decir, esto tiene que ser el detector de, de la verdad o de la inocencia, de alguna manera, ¿no? Trabajó muchos años ahí y después empezó a trabajar como consultor independiente en una oficina que se puso en Nueva York, donde prestaba servicios y trabajaba específicamente llevando este instrumento a distintas empresas y demás para distintas funciones, ¿no? Él no era amante de las plantas para nada. Su secretaria, queriendo adornar un poquitito la La oficina donde oficina. estaban, claro, le trajo 2 plantas, pero la verdad él nunca había tenido relación con plantas, no era una persona de plantas, ¿no? Si las tenía se le moría ni nada. Y un día trabajando hasta altas horas de la noche, ya aburrido, tipo 7 de la mañana, había estado toda la noche trabajando, dijo, ¿qué pasa si pongo los electrodos del detector de mentira en la hoja de la planta? Que era una planta tipo de esas patas de elefante, ¿no? Que son esas grandotas así. Para adornar oficinas. Y la, claro, para adornar una oficina. Y la puso y dijo, ¿qué pasa si la pongo en agua caliente? Estaba tomando café y la puso en agua caliente. Nada, apenas se movía. La pincho con una lapicera, tampoco pasaba nada, la torcía, apenas tenía pequeños movimientos. Dijo, qué raro, dijo. Y se le ocurrió una idea, dijo, ¿qué pasa si le prendo fuego a una de las hojas? Y entonces se fue caminando hacia el escritorio de la secretaria que guardaba unos fósforos, y en el momento que él se va a agarrar los fósforos en el cajón, escucha el zzz, que la aguja se pone como loca, como loca. Y entonces va
con el fósforo, acercarse y ve que se pone así, entonces dice, no, mejor apago, ¿no? Y se calma totalmente. Cuando llega su socio, le comenta de esto, el socio no le creía mucho, le dijo, no, pero prueba, y prenden y vuelve nuevamente a reaccionar de la misma manera. Lo que ellos llegaron en ese momento, después siguieron haciendo muchos más experimentos, que vamos a hablar un poco, pero ellos se dieron cuenta que cuando él realmente estaba haciendo lo anterior, no tenía intenciones de generarle un daño a la planta. Cuando la metía en el Con el café, cuando la café. pintaba, no tenía intenciones de dañarla. Cuando la quiso quemar, realmente él sentía y tenía ganas de prenderla a fuego, pensando que no iba a pasar nada. Y ahí se puso como loca. Tanto así que él dijo que nunca más volvió a intentar ese experimento de prender fuego a una planta porque se dio cuenta de que realmente empezaba a percibir eso. Y de ahí empezó a hacer una serie de experimentos. Se dedicó casi exclusivamente a estudiar la relación de las plantas de una manera profesional. Y justamente fue el que llamó percepción primaria a este concepto de las plantas. Él trabajaba también sobre el trabajo de Bosch, que era alguien que había entendido y ya descubierto mucho tiempo antes que las plantas reaccionaban a la música, que la música generaba ciertas condiciones en el crecimiento de las plantas. Ellos llegaron a hacer estudios tan finos que llegaron a la comprensión de que las plantas le leían la mente. Porque, como contaba Fede, ellos lograban ver que las plantas reaccionaban cuando a ellos se les ocurría la idea, antes de hacer algo. Que estamos tan conectados todos, estamos todos tan conectados. Nosotros podemos entender que estamos conectados entre nosotros y nos podemos decir, bueno, sí estamos conectados entre nosotros, y aparecen ciertos estudios que hablan de que cuando se altera el campo emocional de las personas, nos cuesta entender que estamos conectados con toda la vida. Lo que hace Baxter, que por supuesto, como todas estas cosas, Fede, fue totalmente discutido, fue Totalmente totalmente discutido. ridiculizado. Por muchísimos científicos, fue muy ridiculizado y hoy en día capaz se está tomando un poquitito más en serio, pero parte En los de la años 60 importancia estamos es, hablando, ¿no? claro, y hasta los 80 estuvo trabajando y siguiendo dando conferencias y experimentos. Él se da cuenta que una vez que uno realizaba una conexión con la planta, una vez que uno la tenía en su casa, que una vez le hablaba, le regaba, se generaba una conexión. Esa conexión, podemos decir, un enlace electromagnético, como uno lo genera con otros seres. Y tanto así lo medían que ellos hicieron experimentos, por ejemplo, donde era el aniversario del socio, entonces le iban a hacer una fiesta sorpresa y él lo sabía, entonces sabían a qué hora exactamente iba a entrar a la casa, la mujer, no, ¿no? La mujer del socio le iba avisando de todo, y él iba midiendo la planta que tenía el socio en su oficina y veía cómo reaccionaba en el momento que abrió la puerta y dijeron sorpresa, en el momento que pasaron diferentes cosas, que lo tenía estudiado cómo se iba comportando y también lo fueron midiendo con diferentes situaciones en diferentes casos. El Y gobierno de cómo los se Estados Unidos transmitían también lo revisó información las mucho, ¿no? plantas. ¿Cómo? Cómo las plantas se transmitían información unas a otras cuando, por ejemplo, empezaba un incendio en un bosque. Cómo por ese filamento se van transmitiendo información de que hay incendio, por ejemplo. Claro, y Eh, cómo están conectados con los dueños. Cuando uno dice, hablale a las plantas, eh, y que decimos, sí, siempre les sirve, realmente se genera todo un proceso que tiene que ver con la frecuencia que estamos generando, el sentimiento que estamos generando, que estamos enviando a todo eso. Baxter después llegó todavía a llevarlo hasta los alimentos. Uno de los más conocidos de él, que también muy criticado, era cuando lo ponía en ciertos alimentos como los huevos y los iba sacando de la nevera poniendo en agua hirviendo para hacer huevo duro, ¿no? Y estaban todos conectados a electrodos. Y sentía que a medida que iban pasando los huevos, como que el huevo 1 estaba tranquilo y caía en el agua. Y el huevo 2 se empezaba a poner más nervioso, el huevo 3, el huevo 4, como que sabían y se iban transmitiendo también esa información. Que él cuenta en uno de sus libros que viajando una vez en un avión, contándole esto a un monje budista, el monje le dijo, sí, por eso mismo tenés que agradecer la comida antes de ingerirla, ¿no? Y que él después lo puso en práctica
y empezaba como a generar eso y veía que las oscilaciones que se daban bajaban muchísimo. Nuevamente, hay personas que dicen, yo no necesito eso para, no necesito esa comprobación científica para agradecer y bendecir los alimentos. Pero Está bueno. realmente, si lo empezamos a ver de esta manera, decimos, tiene mucho más sentido, ¿no? Tiene mucho más sentido, todo está vivo, todo forma parte del sistema de la vida. Los animales, las plantas. Eh, yo a veces en algunos seminarios, en algunos conceptos he dicho algo que a mucha gente le caía muy mal. Y cuando yo decía, está perfecto que no comas carne, pero es por un tema de frecuencia, no por no matar animales, porque las plantas también están vivas. Y alguna vez algunas personas me quejaron diciendo, no, pero sí, claro que están vivas. Y las plantas de tu casa te conocen. Y las plantas de tu casa tenés una relación. De hecho, una de las cosas que contamos en el libro es un gran proceso de sanación física que justamente lo transmite una planta, un árbol, una especie de arbusto. Y cuando vos tenés un problema, una situación, y muchas veces decimos estamos solos, no sabemos con quién hablar, no sabemos quién nos puede entender, conectate con las plantas de tu casa. Es que esto no se lo puedo contar a nadie porque me van a juzgar. Bueno, las plantas de tu casa no te van a juzgar. Las plantas del jardín, el árbol de la plaza. Son viejos, sabios. O tus plantas simplemente te conocen y tienen esa percepción primaria. Saben cosas sin que se las tengas que contar y que se las tengas que hablar, porque ellas están conectadas con tu sentimiento. Quizá cualquier otra persona, vos le vas a tener que transmitir y contar tus sentimientos para ver si te entienden o no de lo que querés decir, o cómo te sentís. Pues tus plantas saben exactamente cómo te sentís, por qué. Y si haces el silencio interno necesario para poder conectarte con ellas, hasta quizá te puedan dar una mano. Esta red es mundial y como decía Fede hace un rato, tiene milenios de antigüedad. Entonces hay sabiduría en esa red que tiene que ver con problemas básicos de hoy, de tu vida, de ayer, de la semana pasada. Pero Y lo tenés en tu totalmente. casa. Pero estas investigaciones que se hicieron, ¿no? Y también se hicieron en Suiza, donde se fue midiendo todo esto, la Universidad de Stanford en Estados Unidos también trabajó mucho en esto, donde decían esto cubría aproximadamente casi como más de 1.200.000 bosques con más de 28.000 especies, o sea, en 70 países. Todo eso estaba como conectado y Como una podían, gran red. como una gran red. Por lo tanto, esto nos hace justamente entender esa tradición de pedir permiso al entrar, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que lo escuché, a esto se lo había escuchado hace años estoy hablando, ¿no? En una entrevista que se le hacían al cantante argentino Piero, que él decía, yo soy un poco chamán, pido permiso para entrar a un bosque, ¿no? No sé, yo era adolescente, una cosa así, lo leí y dije, mira vos, qué raro este loco, ¿viste? Pedirá Al dueño del permiso. bosque le pide permiso. Claro, ¿viste? Pide permiso, bueno, sí, costumbres, ¿no? Digo, de otras gentes. Y después lo fui comprendiendo más. Y una vez me acuerdo donde estábamos en un retiro ahí en San Alberto, en Uspallata, en Mendoza, y fuimos con un grupo a recoger, viste que había cerca de la Concagua, hay ese de hielo que cae, que Sí. cargábamos las botellitas, Uh-huh. y estaba nuestra gran amiga, que le mandamos un saludo, Virginia Lugones, que ella es Virgen. parte de la comunidad del Pueblo Nación Tonocoté, ¿no? Que están en Santiago del Estero y Tucumán, y que me acuerdo que yo entré rápido, me bajé del auto, entré rápido, venía ella con el auto, creo, veníamos junto en el auto, una cosa así, entré rápido a cargar agua, y cuando salí, ella venía atrás mío, yo cuando salí tenía todas mis zapatillas llenas de abrojo, llenas, pero repletas de abrojo. Y ella estaba intacta. Abrojo, esos que se pegan, ¿no? Claro, esas cositas que se te pegan, pero viste cuando en los cordones se te pone todo eso, es un desastre porque no te lo Sí. sacas más. Y ella estaba intacta. Y me dice, claro, porque no pediste permiso, ¿no? Y en ese momento me enojé muchísimo por adentro, porque dijo, tiene razón aparte, ¿no? Claro. Dije, tiene razón. Porque comprendamos esto, por más que el bosque sea inmenso, el primer árbol que está ahí, o la primera planta que está ahí,
recibe tu frecuencia, recibe tu campo electromagnético, que es la energía con la que te vas moviendo, como emisor electromagnético, tanto por tu centro cardíaco principalmente. Y recibe esa frecuencia y la transmite por esos filamentos, porque se van transmitiendo también todo lo que es seguro y todo lo que es peligro, como diciendo, la energía que viene es No, buenísima. no pasa nada. La energía que viene está alterada, como capaz yo corriendo a buscar el agua. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, me trato de proteger por una cuestión de supervivencia simple que hacen, y los abrojos capaz se ponen a salvar. En cambio, cuando sienten que esa energía es de alta frecuencia, diciendo, la energía que viene es buenísima, y hasta capaz se te abre el camino, ¿no? Es una cuestión de comprender por qué pedir ese permiso, con el sentimiento, que es la energía, que es la frecuencia, ¿no? En un libro que hemos hablado en alguna oportunidad, que es Vida y obra de los maestros del Oriente, hablan hasta las manchas de la ropa. Cuando se te mancha con tierra, con barro, con el verde que a veces queda en el pasto, tiene que ver también con esa. Cuando vos estás en total armonía con la naturaleza, tu ropa ni se mancha. Si vos entras a un bosque y salís muy manchado, es que no entraste en la frecuencia correcta. María También, Emilia, María Emilia dice, las plantas hacen un montón de medicamentos, de hecho todo, y nos podríamos sanar de todo con las plantas. Lo que hace de muchas por veces sí, es poder generar algo para que no se den cuenta que es plantas y poder pasarlo a través de procesos, pero en realidad todo viene de las plantas. claro, todos los medicamentos están, la idea original viene de ahí, pero yo me acuerdo también que cuando estuvimos en ese congreso virtual que armamos en el año 2001, 19, si no me equivoco, ¿no? No, el que armamos, ¿te acordás? Con Martín Lucero, 19 o que 18. estuvieron los Pando. 19 o 18. No, 2018. fue 20, si lo hicimos online, fue en Ah, la online. pandemia era, Fue 20 o fue 21, sí. 2021. Que los Pando, ¿no? Este matrimonio mexicano, que son directores, que busquen esos dos documentales que están buenísimos, se llama Creer es Crear, y el último no me acuerdo cómo se llama, pero tienen varios, también tienen artesanos. Él era un ejecutivo de publicidad que se dedicó después a hacer algo, y su mujer acompañándolo. Bueno, ellos viven en un bosque y tienen un gran amigo que es un chamán mexicano que justamente también le decía, eh, la armonía con el bosque va a ser que no solo no te manches, sino que tampoco ni te caigas ni te tropieces. Si te estás tropezando, subiendo, a veces me pasaba a mí cuando iba a la quebrada de San Lorenzo acá, que cuando estás en conexión, ¿cómo te das cuenta que podés andar el camino tranquilo? Y si estás capaz un poco alterado, te tropezás, te pasa. ¿Por qué? Porque empezás a desencajar de ahí. Y nuevamente, hay que entrar pidiéndose permiso, hay que entrar en esa frecuencia, comprendiendo y comunicándole con la energía simplemente, que obviamente si uno lo quiere expresar con palabras también lo puede hacer, pero lo importante es que no sea la palabra nada más y con el sentimiento, si digo, sí, permiso, voy a entrar, y a los 2 minutos tirás la basura, arrancás una hojita, tiene que ir el sentimiento acompañando, pero todo el proceso se va haciendo diferente, ¿no? Como dice Guillermina, hasta Iris me enseñó a pedir permiso para tomar una piedra a la montaña, pero totalmente, totalmente, para todo. Porque falta comprender que, claro, porque cuando decís, ah, claro, las plantas están vivas, las piedras no. Sí, forman parte todo de la misma red. Todo forma parte de la misma red. Eh, eh, Nosotros lo podemos contar por experiencia propia. El ejercicio de sanación con la tierra fue transmitido por un árbol y ellos no hablan en palabras, pero sí son palabras. Si vos las entendés como palabras, imágenes dentro tuyo. Sí, claro que funciona de la misma manera. Sí, claro que te podés conectar. Y hay sabiduría y no tienen que ser grandes árboles. De hecho, pueden ser pequeños árboles, pequeñas plantas. Yo acá tengo una maceta con una plantita chiquitita, así chiquitita debe ser. Y la tengo en la puerta y hablo y le doy agua y nos conectamos. Y es así chiquitita, es casi un brotecito. Y si estás triste, angustiado, si necesitas una mano, tenés esa naturaleza, porque esa plantita o esa planta que tenés en el balcón o que tenés en una maceta en tu casa, no tiene ningún complejo y sí está conectada con toda esa red de todos los bosques y está conectada con el Amazonas.
Y vos decís, pero ¿cómo? Si está dentro, está conectada con todo ese proceso. Entonces, la sabiduría que se puede transmitir ahí es increíble. Entonces, creemos que solo están para transmitir lindo, para transmitir paz, para poder generar esto. Y no lo podemos entender como parte de un proceso de conexión, parte de un proceso de encendido. Recién, en el programa anterior, aquí en Quinta Dimensión, todo lo que habla Claudia de las flores, está hablando de la sabiduría y de los procesos que se transmiten a través de las flores. Y los que saben de flores saben que no hay ningún principio químico, no es un té de flores. Es la energía de las flores que se transmite en esos procesos. No hay principios activos químicos. No es que me estoy tomando un té de coca para que me dé a la altura. Es solamente la energía de las flores. Bueno, todo ese proceso está en nosotros. Y Es Patricia Bancucci comprender. me contaba que los últimos procesos de las flores ya ni siquiera es cortando las flores, es con la flor viva en el agua, que transmita su energía y la flor sigue viviendo. Es decir, hay mucho para entender en el proceso de conexión con el reino vegetal, que nos estamos perdiendo cuando no lo tenemos en cuenta. Pero yo creo que justamente todo esto nos ayuda a despertar esa memoria en nosotros, de que lo entendemos intelectualmente, pero no necesariamente nos hace el clic dentro nuestro, en la parte del centro cardíaco, del chip central, de enganchar justo ahí, de que todo es energía, todo es frecuencia, todo es vibración. Como bien decía Tesla, ¿no? Si quieres comprender los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Si realmente empiezo a comprender todo en términos de energía, frecuencia y vibración, y a ver todo como si fuera Neo en la Matrix, cuando empieza a ver todos los numeritos, ahí me daría cuenta que todo realmente es como los numeritos. Porque todo es energía, todo es frecuencia y vibración. Entonces, la planta, el árbol, el escritorio, la computadora, todo. Y va a depender de la frecuencia en la que yo estoy, que choque con eso o que vaya de una manera armónica y que me pueda conectar y comunicarme con eso también. Entonces, cada vez esto ponerlo en práctica, como bien decimos, te cuesta entenderlo, te cuesta leerlo, no querés buscarlo, bueno, ponelo en práctica. Todos tienen plantas en su casa o por lo menos un árbol en la cuadra de donde viven y ponete simplemente a tratar de comunicarte, de sentirte, de calmarte, mismo al momento hay que, Guillermina nombra pedir permiso al mar cuando ingreso al mar, que está buenísimo, también comunicarse con el agua, ¿no? Que es parte de la naturaleza, es energía que también está ahí, a los momentos de la ducha, ¿no? O al momento de meterme en la bañera, si la lleno y me meto ahí, también de comunicarme, de estar ahí, de lograr esa conexión y comprender esos procesos. Si empezamos a ver todo eso, que podemos investigar todo lo que hizo Masaru Emoto con el agua, que lo hicieron muchos científicos, ¿no? Como acá mismo dicen que Acoglanis en Capilla del Monte trabajaba mucho con eso también, las frecuencias del agua, podemos entender que todo es energía, todo es frecuencia, todo es vibración. Y es una gran manera de empezar a comunicarnos con todo de esa manera. De hecho, todo lo que encuentra Baxter, lo que busca la doctora de Stanford, todo es frecuencia y vibración. Todo ellos lo generan a través de comprender los circuitos eléctricos, comprender la vibración que transmiten las plantas. Todo es energía, todo es frecuencia y todo se puede medir cuando logran encontrar que el hongo es inteligente y que puede discernir entre dos salidas cuál es la mejor. Este hongo inteligente o cuando pueden encontrar el hongo que une las plantas y que genera verdaderos circuitos, o lo que hace Clay Baxter, es entender que todo es frecuencia y que todo es vibración y poder conectarse con eso. Y si los bosques, si están hablando de procesos antiguos, pues el agua, como decía vos recién o como decía Guille ahí, el agua es más antigua que el sol. Entonces, el agua claro que está viva y que claro que transmite y que también se puede medir. Esto simplemente es para darnos Y que cuenta tiene memoria, como decía, como bien lo tiene, comprobó que, Masaru Emoto, ¿no? que tiene memoria y que despierta memorias. De hecho, en el libro también contamos dos casos de dos personas que recuerdan las conexiones, las mismas que aprenden las personas o recuerdan las personas cuando van a un seminario de activación, las recordaron solas
contamos algunos casos, contamos 2 de personas que las recordaron solo que nosotros conocemos y las 2 las conectaron a través de procesos del agua. Uno bañándose, otro en una cascada. Esa es la potencia de poder conectarse con el agua y poder recordar. O sea, el agua te puede encender memorias. Las plantas te ayudan a recordar. A veces creemos que eso tiene que ver con libros, con información, con videos, que sí, claramente puede pasar y que de hecho también pasa. Pero tenemos unas grandes bibliotecas en el agua, en la naturaleza, en las piedras. De hecho, por En eso las estamos piedras, yendo claro. a Talampaya, donde están esas piedras antiguas a flor de piel. Estamos yendo los primeros días de diciembre a Talampaya, donde no vamos a ir a transmitirles memorias del Plan América, vamos a ir a que cada uno recuerde realmente y activar las memorias en cada uno de todo lo que está sucediendo, dado que lo que vamos a hacer es conectarnos con las piedras, con la naturaleza y recordar. Eso está en nosotros, está vivo. Ha llegado el momento de activarnos y darnos cuenta de que todo es energía, todo es frecuencia y todo vibración. Y no es que hay que irse al Tíbet, Fede, No, la y planta tenerlo de tu casa. presente. Tenerlo presente, como ahí dice María Emilia, que ella vive en el bosque de Mar Azul, que vive, sí, ¿no? Y dice, amo el bosque. La verdad no lo conozco, me imagino que debe ser hermoso, un bosque al lado del mar, fantástico, y que le encanta el señor del bosque, pero le falta a veces tener presente esa conciencia de que todo es energía, todo es frecuencia y todo eso. Nos distraemos, obviamente, entonces, pero tenés la suerte de estar ahí, el que no, cuando vaya a ese lugar, que sea el bosque de Palermo, si estás en la ciudad de Buenos Aires, o cuando vayas de algún viaje a algún lugar, y vos que estás ahí viviendo, tenerlo presente, entrar ahí y empezar a conectarse, empezar a buscar ese momento de paz, de conexión y de empezar a sentir esa frecuencia, esa vibración. Pero lo pueden hacer mismo con las mascotas que tengan en sus casas, con la energía que hay en nuestra casa, con la energía que hay en la oficina, con la energía que hay en el subte, en el colectivo, en cualquier lugar. Y de ahí vamos a estar cada vez más conscientes, más presentes, haga lo que haga, trabaje de lo que trabaje y esté donde esté, porque algunos dicen, ay, yo no estoy en el bosque de Mar Azul, a mí me cuesta porque estoy en el corazón de la ciudad más densa. Igual ahí hay naturaleza, igual ahí hay energías, hay frecuencia y vibración, que Comprate es una un gran planta. momento para lograr un entrenamiento más fuerte también, ¿no? Para Y, mantener esa conexión y y esa conseguiste atención. una planta. Claro. Conseguiste una planta. Y en todas las Eh, ciudades hay bosques, quiero decir, hay plazas, por lo menos, hay parques, hay lugares verdes en todas las ciudades, por más que estés en una gran ciudad cosmopolita. y cuando estés triste, angustiado, preocupado, ansioso, conectate con tu planta. Ándate al bosque. Por eso, una de las grandes fórmulas para poder cambiar la frecuencia, cambiar la tensión y cambiar la calidad del sentimiento tiene que ver con las plantas, porque con la naturaleza en sí, ¿no? Por Con la eso el mar, naturaleza, la claro. montaña, la piedra que es la memoria viva y el reino vegetal nos pueden transmitir tanto. Es simplemente estar consciente, porque no es que nadie lo sepa, ¿eh? Seguramente quizá alguien conocía o no a Baxter o conocía o no a Boyd, pero no importa si eso lo conocías o no. Alguna conciencia de esto ya lo tenías, en algún lugar lo habías visto, te lo había comentado tu abuela, te lo había dicho alguien. Y las plantas necesitan estar en comunidad, como las personas. Mientras más en comunidad estamos, más potencia tenemos. Nadie tiene más éxito que su capacidad de relacionarse le permite, lo decimos siempre. Entonces nunca va a estar la posibilidad de que encerrándote y guardándote vas a ser más fuerte. Por eso tenemos que conectarnos, interrelacionarnos, buscar ese proceso de conexión, como los bosques, que son más fuertes a medida que más interconexiones tienen, más relaciones tienen, y que las plantas aisladas. Y en estos tiempos, principalmente, claro, y sobre todo en estos tiempos que justamente sentimos que hay cada vez más división, sentimos que cada vez hay más maneras y pensamientos diferentes que no se toleran. Justamente lo que hay que hacer, no tengo que pensar igual que el otro, pero sí tengo que armar una comunidad con esos seres, porque es parte de armonizar mi energía. Yo cuando empiezo a armonizarme adentro, voy a armonizar con lo de afuera.
Y el otro puede pensar lo que quiere, puede tener sus ideas políticas, religiosas, sociales, que quiera, pero no por eso va a dejar de ser parte de la comunidad, que sé que si necesito una ayuda voy a estar para dársela, y si yo la necesito va a estar para dársela, porque estamos todos trabajando para justamente vivir bien, y no para ver quién sobrevive y quién queda. No es la ley de la competencia, es la ley de la cooperación, que así es cuando tenemos que mover. Claro, y en un bosque, cada uno está buscando esto, pero nadie dice, no, no puedo hablar de esto con vos porque vos... No, no, claro que sí. Porque hay algo que quizá no estoy viendo, como este proceso me permite entrelazarme. Entrelazarse con los otros, entrelazarse con la naturaleza, entrelazarse con nuestras propias memorias, salir del espacio que me aísla y convertirnos en un bosque. Porque muchas veces terminamos siendo aislados, viviendo en ciudades con miles y millones de personas, totalmente aislados. Y no es como nos volvemos más fuertes, creyendo que me tengo que ir a aislar y encerrarme en una cueva, en una montaña. No, tengo que estar, interactuar, conocer, Y tiene que convertirnos ser en... una comunidad también, Juanpa, constructiva, porque Claro. hoy lo vemos con lo que está sucediendo en Brasil, con lo que está sucediendo en casi todas partes del planeta, que se está generando una gran brecha. Y entonces digo, no, yo estoy con los de este lado. Y los del otro lado, que eso es como si el bosque se dividiera y dijera, sí, 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 nos quedamos los Sí, árboles sí, los y todas árboles, las a las plantas plantitas no le dan, claro. desaparecen. Saben que todos forman parte de un ecosistema. Entonces, nosotros como seres que aparte tenemos de otro reino, con otra capacidad de discernimiento también más fuerte, tendríamos que trabajar sobre todo más en esa comunidad de decir, no tengo que pensar igual que el otro, no tengo que tener las mismas ideas, pero todos tenemos que apoyar hacia el mejor bienestar de todos. Y eso es algo que cuando uno lo empieza a ver, decís, pero ¿cómo no nos podemos poner de acuerdo? ¿Cómo podemos buscar intereses donde me beneficie yo y el otro no vaya cayendo? Y esto no tiene que ser de arriba, esto tiene que venir desde abajo, porque viene desde la base hacia arriba, como estos filamentos de los hongos, que uno dice es la parte más insignificante que uno podría encontrar ahí, no es un árbol inmenso, gigante. Desde ahí es donde se genera toda la comunicación, toda la interacción, y se va generando el proceso de supervivencia y de sostenimiento de esa red, ¿no? Y así tendría que ser, desde nosotros hacia arriba. Y debes estar razonando tanto y buscando la explicación y el porqué a tantas cosas, simplemente reaccionar con esa percepción primaria, ese feeling, ese sentimiento, ese primer aceptar, ese aceptar el aquí y ahora. Las plantas viven aquí y ahora, arraigadas completamente, asentadas a la tierra, pero con todo recibiendo del sol. A veces nos tendemos a estar volando mucho, a no estar asentados, a no estar aquí ahora. Y cuando, claro, estamos en quinta dimensión, hablando de cosas que parecen mágicas, creemos que tenemos que estar todo el tiempo volando. No, hay que estar como ellos, arraigados a la tierra, estar aquí ahora, con la atención en lo que tiene que estar, totalmente conectados y recibiendo de la luz. Pero aquí ahora, totalmente en este proceso, interconectados. Hay mucho que aprender. Y no solo recibir a través de la sanación de todas las plantas que nos pueden dar, sino aprender de la forma en la que se relacionan, de la forma en la que ellas se conocen y en la forma en que nos conocen. Y empezar a interactuar más, no solo entre las personas, sino también con los demás reinos. Exacto, exacto. Así que a generar esa comunidad eh, con los que nos rodean, ¿no? Y empezar a generarlo y funcionar más de esa manera. Empezar a copiar ese modelo en vez de pelearnos con eso y sentirnos que somos los que sabemos todo y estamos arriba de la cadena, como nos suele suceder. Y entonces alguien dice, ¿y qué tiene que ver todo esto que están hablando con la activación de la glándula pineal? Todo tiene que ver. Porque cuando nosotros hablamos de la conexión, muchas veces, que es a través de justamente la conexión pineal, la conexión a través de la glándula pineal, decimos, bueno, nos conectamos con la fuente, porque nosotros somos súper importantes y nos conectamos con la divinidad. Y nosotros algo que decimos desde hace muchos años es, cuando me conecto, me conecto. Porque cuando me conecto a la fuente, me conecto a toda la creación.
Yo no puedo tener una conexión fuerte con la fuente si al mismo tiempo no estoy conectado a toda la creación, a las personas, a los distintos reinos. No existe que simplemente esté conectado a la fuente si yo no tengo la sensibilidad de estar conectado con toda la creación. Es que vivo en el medio de la ciudad. Ah, entonces no podés tener conexión con... Entonces es floja la conexión si necesitas irte al medio del campo para conectarte. Un entrenamiento a mejorar. Un entrenamiento a mejorar. Un entrenamiento a mejorar para que... Si no, todos los que viven en la ciudad están totalmente aislados de poder conectarse. Claro. Y es también no mal calificar el proceso, ¿no? Porque nos pasa mucho de decir, uy, estoy en la ciudad y acá es todo más complicado. Bueno, ¿dónde está tu atención? ¿Qué estás reforzando creativamente? ¿Con qué frecuencia te vas a estar moviendo? Porque es como entrar al bosque apurado, acelerado, y claro, se te va a llenar las zapatillas de abrojo, de pinches y de todo. Lo mismo, si estoy en la ciudad siempre apurado, voy a sintonizar con todo lo que la ciudad tenga así. La ciudad te va a atacar. Claro, como los abrojos. si me calmo, cambio la frecuencia, comprendiendo todo es energía, todo es frecuencia, todo es vibración, voy a sintonizar con frecuencias de energía y vibración que va a ir en sintonía con eso. Y para eso me tengo que conectar. Por eso todo tiene que ver con todo, ¿no? Y como bien decís, Juanpa, no puedo estar conectado a la fuente realmente si no estoy conectado con el resto. Si yo estoy conectadísimo, pero eso no lo puedo ni ver, ¿eh? O esos me causan asco, o esto me molesta mucho. Bueno, ahí ya no estoy conectado, ¿no? Sí. ¿Dónde te creaste tu espacio de conexión? En el medio de la ciudad. Yo paso tiempo a veces en la montaña y ahora en el plena ciudad. Y la conexión es exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. ¿Y dónde encontré? La tengo acá, pero también si no la iría a buscar. Pero somos seres sinérgicos, nos tenemos que estar conectando con otros, con los reinos, porque ahí está la sanación, porque ahí está el verdadero proceso. De hecho, esto, como les contábamos y les contamos en el libro para los que lo reciban, esto nos lo contó un árbol, y a partir de la explicación de un árbol es que lo ponemos en práctica. La activación de la piñal es la que nos permite conectarnos con esto. Por eso lo vamos a estar haciendo en Tucumán, en Mendoza, en Buenos Aires, en Santa Fe capital, en General Roca, en el sur, y seguramente en Salta cuando estemos ahí en el verano también. Y en Talampaya vamos a estar activando memorias. Y si no estás en ninguno de esos lugares, online, que es exactamente lo mismo. Te conectás a la red, como las plantas. Desde el lugar donde estés, también lo haces, porque también lo podemos hacer online. Totalmente. Bueno, ya estamos llegando al final, así que muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Compartan esta información, vuélvanse embajadores de buenas noticias, de información que nos ayude a expandir más la conciencia, a crecer. Compartan todo lo que se va transmitiendo en este canal, si les va resonando, obviamente, y si así lo sienten, pero es un gran momento para eso. Gracias, Claudia. Gracias, Eleonora, también ahí que está apoyándonos siempre, nuestra coordinadora y movedora de todos los asuntos. ¿En qué lugar del sur? General Roca, Río Negro. Y en marzo vamos a estar en las grutas, pero como en marzo. Online lo tenemos grabado, se puede hacer cuando quieran, lo pueden tomar cuando quieran, lo pueden hacer de la forma y en los horarios que ustedes quieran. Nos contactan por cualquiera de las redes, en cualquiera nos buscan como Conexión Pineal, claramente nos pueden buscar a Fede y a mí como en Instagram, como Juan Pablo y Federico, pero nos encuentran por todos lados. Continúen en el canal, que viene Luna Violeta. Luna Violeta, quédense ahí. Así que nos estamos viendo.